Acerquémonos a Dios en esta mañana. Dígale hoy que me encuentres, que yo esté delante de tu presencia, amado Señor. Acérquese a Él, porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios verdadero. Acérquese porque hoy Dios tiene grandes cosas para usted. Acérquese porque Dios hoy va a hacer maravillas, prodigios, porque Dios le ha tomado, porque Dios hoy va a sazonar su vida, porque Dios entonces le ha tomado y le ha dicho: tú eres la niña de mis ojos, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que hoy dígale: Dios, hoy quiero ver tu gloria, hoy quiero que te manifiestes a mí, Señor, como lo has hecho todos los días. Manifiesta tu palabra para poder que yo pueda entender, pueda comprender cada uno de los aspectos, Señor, que tú tienes para mí, ese propósito para yo caminar, que yo no dude, Señor, que yo no tenga temores, que yo no tenga miedo, Señor, sino que delante de tu presencia me encuentre día y noche. Dígale: oh Señor, grandes son tus misericordias, Señor, grande es tu palabra, grande es tu fe, Señor, en mí, porque yo creo, Señor, en que tú harás conmigo esa nueva persona. Yo le invito para que usted ahí donde está, ore por su casa, como lo hace todos los días. Diga: Señor, mi familia es una misión posible. Hoy te entrego el corazón de mi familia. Hoy te entrego a aquellos que no creen, aquellos que están en un proceso de crecimiento espiritual. Señor, si yo he sido injusto, si yo he juzgado a mi familia, oh Dios, te pido perdón y enséñame a hacer esa ayuda idónea en la parte espiritual. Que ellos puedan ver a través de mí a ese Cristo, a ese Jesús que camina, a ese Jesús que resucitó y que nos levantará, a ese Jesús que nos trae vida eterna. Dígale hoy: Señor, yo te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, tú entres a mi casa y hagas de mí esa nueva persona, Señor. Que hagas de mí ese nuevo ser y de toda mi familia. Invoquemos tu nombre, Señor, porque yo y mi casa te serviremos, porque la salvación ha llegado a mi casa, Señor. Justifícame ahora y justifica a toda mi familia. Justifícanos a todos, oh Dios, y que tu verdad esté en nosotros. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra hoy sea más cortante que espada de dos filos, que penetre hasta separar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, que llegue hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y que haga discernir los pensamientos y las íntimas intenciones del corazón, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo devocional Vida para el Día. Recuerde que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Y aquí, en este tiempo especial, para glorificar a nuestro buen Señor. Bueno, estamos a un día. Mañana iniciamos nuestros 10 días de ayuno para darle gloria y honra a Dios por ese primer semestre que pasó y este segundo que ya ha empezado. Y lo finalizaremos con un gran tiempo de vigilia el día 27 de julio, aquí en nuestra sede en Yotoco. Entonces están todos invitados a este gran evento para vigilar. Dice que tenemos que ser vigilantes porque el Señor vendrá en la noche. Aquí prepárese a vigilar. Los que están en otros países, prepárense porque les vamos a tener transmisión a través de la plataforma de Google Meet. Usted que está conectado a través de otra plataforma, nos puede escribir al interno para enviarle el link de conexión. Todos los días, a las 7 de la noche, vamos a tener nuestro tiempo de ayuno. Y el día sábado lo vamos a tener a las 6 de la tarde, que es nuestra hora normal de congregarnos. Y el domingo, 8 de la mañana, presencial en Yotoco. Entonces, familia, le invitamos para que usted prepare este tiempo, para que vea las maravillas, para que el Señor haga esas maravillas, esos prodigios espirituales que tanto necesitamos. Recuerde, todo sale con oración y ayuno. Les voy a invitar entonces a continuar en esta serie bajo la presencia de Dios. Ayer hablábamos de Abraham, que la presencia de Dios hizo a Abraham justo. Ese Abraham, ese hombre, bueno, en el capítulo 15 todavía no era Abraham, sino que era Abraham, ¿sí? Pero este Abraham vio la magnificencia de Dios en su vida cuando aprendió a depender de Cristo, cuando aprendió a depender de Dios, cuando se puso debajo de la presencia de Dios. Quiere decir
Era más importante Dios que cualquier cosa. Cuando usted y yo podemos llegar a ese punto de que Dios es más importante para mi vida que cualquier otro asunto, la presencia de Dios va a estar conmigo. Esa sombra del Omnipotente me va a acompañar y me va a guardar. Y yo le quiero invitar hoy para que usted mire cuál es ese número uno en su vida. ¿Cómo está viviendo bajo la presencia de Dios? Y diga, yo quiero vivir como lo vivió Abraham. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, el Señor hace una expresión, o dice una expresión: le ocultaré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será que Dios nos está ocultando porque nosotros no somos amigos? Porque un amigo es el que está allí, el que está constante, el que está todos los días, el que está en su presencia, el que habla con él. Ese es un amigo. Ahora se han inventado algo que es el Facebook, ¿sí? Traduce como la cara del libro, algo así, o el libro de la cara, bueno. Y es el face to face. Pero pasa algo. Y usted puede tener 2.000 amigos, 3.000, 4.000, 5.000 en esa página. ¿Pero realmente son amigos? ¿Realmente usted tiene una relación de amistad? Realmente una amistad se da porque hay una intimidad. Una intimidad quiere decir una cercanía, donde usted puede compartir diferentes momentos de su vida con esa persona. ¿Sí? Hay amigos, inclusive el rey David, si no estoy mal, él decía que la amistad era más valiosa que el amor de un hijo. Entonces, cada día nuestra verdad, cada día es cómo estoy viviendo yo esa amistad con Dios. Cómo me estoy amparando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué pasó con Abraham? Ayer decíamos que Abraham no se glorió de sus obras. No, él sabía que se tenía que gloriar era de qué? De la amistad, de la relación que tenía con Dios. Que Dios era su primero, que Dios era el que lo había justificado. Entonces, y esa cercanía con Dios, esa fe que Abraham tenía, lo llevó entonces a que se convirtiera esa fe en un tesoro. Bajo la presencia de Dios, Abraham convirtió su fe en un tesoro. Y lo voy a invitar al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le pasó? Pablo entonces hace una alusión a este hecho y extendió a todos nosotros este gran tesoro para que hagamos parte de él. Pero ¿cómo hace Pablo? ¿O qué es lo que dice Pablo allí? Abraham, el creer le fue contado por justicia. Y esa justicia lo llevó a ser santificado, pero también lo fue llevado a ser salvo. En el Antiguo Testamento, cuando usted estudia el Antiguo se da cuenta de algo. No existía la salvación por gracia, existía la salvación por obras. Es decir, si el que no guardaba los mandamientos era condenado. Por eso había un tabernáculo, ese tabernáculo de reunión, donde la gente cada año se reunía a presentar sus ofrendas por expiación. Dependiendo del pecado, dependiendo lo que usted había hecho, ese era de ese mismo tamaño, debía llevar su ofrenda, un animal. Entonces usted podía llevar un toro, usted podía llevar un cordero, usted podía llevar un palomino, ¿sí? Bueno, diferentes animales para pagar o para realizar esa expiación. El sacerdote lo hacía una vez al año. Se presentaba el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, y este sumo sacerdote llevaba todos los pecados del pueblo, llevaba todo el holocausto, todos los animales sacrificados.
Con la sangre que se obtenía de los animales, en la entrada había una mesa de sacrificio y había un lugar o algo donde recogían esa sangre. Y esa sangre se rociaba sobre el lugar santísimo en un lugar, en algo que se llamaba el Arca del Pacto. Esa Arca del Pacto contenía 3 cosas: la vara que reverdece, las tablas de la ley y el maná. Pero esa Arca del Pacto era guardada por 2 querubines. Tenía tallada en oro 2 querubines que miraban hacia el arca. Estos querubines, ¿qué hacían? Condenaban al pueblo. Como no había sangre, ellos podían mirar la ley, ellos podían mirar el milagro del Señor en el desierto y podían mirar la alimentación o el alimento que les había dado. Cuando llegaba el sumo sacerdote y rociaba la sangre sobre el arca, los querubines ya no podían ver. Entonces la ira del Señor contra el pueblo se apagaba. Alguien me preguntaba un día que si el Señor sintió ira. Sí, el Señor dice la Biblia que Él sintió ira santa. Quiere decir, la sangre del cordero apaciguaba la ira. Esa ira que estaba, o más bien esa sangre rociada encima de esa arca del pacto, hacía que el pueblo tuviera un año perdón de pecados. Al siguiente año tenía nuevamente que hacer todo el proceso. Pero viene Cristo, Él es el tabernáculo vivo. Viene entonces que a través de la fe, ya nosotros no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Cristo va a la cruz y hace los mismos pasos del tabernáculo, ¿sí? Tiene que ir a un lugar de sacrificio, tiene que ser rociada la sangre del cordero, ese cordero inmolado. Él lo hace en la cruz. Dice el libro de Isaías que el Señor no tenía figura humana cuando llegó a la cruz del Calvario. Cuando Él llega a ese lugar, ya había derramado, y en la cruz, dice, por eso es que en la cruz derramó la última gota. ¿Por qué? Porque ya por el camino Él había derramado la sangre. El Señor caminó más o menos unos 2.5, 3 kilómetros con la cruz al hombro, ¿sí? Desde donde vivía Poncio Pilato, que fue el lugar donde lo condenaron, hasta la cruz, hasta el monte Gólgota. Allí llega el Señor entonces a derramar la sangre, pero esta sangre ya no cubría, esta sangre borraba, esta sangre quitaba el pecado del mundo, esta sangre nos liberó. Y esa sangre es la presencia de Dios a nuestra vida, la que nos cubre, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene autoridad. Por eso, cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos su sangre, recibimos entonces que Él nos cubre, no, nos borra, ya somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas pasaron. Por eso la decisión de cada uno, de que caminemos en la verdad de Cristo, que a partir de que usted lo acepte como Señor y Salvador, entonces usted decida renunciar al pecado, decida decir, no, yo ya estoy cubierto con la sangre de Cristo y nadie me puede separar del amor de Dios. Y lo invito a que vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice entonces la palabra del Señor así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Mire, el Señor nos dijo, nada los va a poder separar de mí, nada los va a poder quitar, porque yo ya los cubrí y les borré el pecado con la sangre.
necesitamos es vivir ¿en qué? En santidad. Esa fe entonces de Abraham, ¿a qué lo llevó? A vivir ese tesoro. Eso es algo valioso. Y aquí nace una pregunta. ¿Cómo estamos valorando nosotros la fe? ¿Cómo estamos viviendo la fe del Señor? Mire, Pablo nuevamente hace referencia a lo vivido por Abraham. A los romanos los introduce ¿a qué? A que aprendamos o a que aprendan de Abraham. Hoy también, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que necesitamos aprender de Abraham. Necesitamos aprender de aquel que su fe fue contada por justicia. Hoy necesitamos aprender a vivir de esa fe. De esa fe que es la presencia de Dios a nuestra vida. Que estamos recubiertos con ella. Estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Usted y yo estamos viviendo hoy una vida especial. Ser hijos de Dios nos lleva a algo especial. Y es a un cambio y a un estilo de vida. Nos lleva a que experimentemos la gracia del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Cuando inicia, por ejemplo, cuando inicia Romanos 1, ¿sí? Habla de la depravación del mundo, del corazón del hombre. La fe que me enseña ahora, esta que lo llevó a justificarse, me está hablando de otro. ¿Sabe qué me está hablando? De algo especial. Comprender que es necesaria la fe para poder llevar o para poder tener un abogado ante el juicio. Y ese abogado es Cristo. Los que no tienen este abogado, este mediador, en el juicio van a ser condenados. Y no lo lleve muy lejos. Si hay un juicio ante los juzgados, cualquier juzgado, y usted no tiene abogados, usted no tiene un defensor, usted puede ser condenado. Pero entonces nosotros tenemos ahora un abogado que es mucho más especial, mucho más grande, y es el Señor Jesucristo. Y allá es donde usted tiene que llegar. Allá yo lo voy a invitar a que usted viva una experiencia única con este abogado, con este mediador. A partir de mañana, en nuestros 10 días de ayuno vamos a hablar caminando con Cristo, llegando a la estatura del varón perfecto. Pero necesitamos aprender a caminar con Él, a conocerlo, quién es Él, cuál fue su vida, por qué la salvación viene a través de Él, por qué todo fue hecho por Él. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a ver esa gloria de Dios, esas magnificencias de su poder que son a través de su Hijo Jesucristo. Y que nosotros somos salvos por Cristo. Y que usted recibió hoy perdón de sus pecados por Cristo. Que usted tiene una vida hoy nueva por Cristo. No por el hombre. No por lo que usted se puede hacer. No porque usted se considere bueno. Ayer lo decíamos. Dice la Biblia que el Señor no halló a nadie bueno sobre la tierra, a ningún justo. Cristo vino entonces a justificarnos. ¿Sí? Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no tendríamos, si no creyéramos en Él, si no lo viéramos, si no tuviéramos la necesidad de estar con Él, no tendríamos, ¿sí?, a ese Mesías, no tendríamos a ese abogado, a ese mediador, ¿sí? Si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted no tendría quien intercediera por usted. Porque también el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Y si usted no tiene a Cristo porque usted no lo ha recibido, tampoco puede tener al Espíritu Santo. Nadie tiene al Espíritu Santo sin tener a Cristo. Es necesario recibir a Cristo para que el poder del Espíritu Santo también repose en nosotros. Yo no puedo decir que yo vivo con el Espíritu Santo cuando no vivo con el Hijo. Debo de tener los dos. ¿Por qué? Recuerde que nuestra vida es triuna: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su vida
su ser está formado por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. Por eso lo necesitamos a todos tres. Necesitamos a Dios Padre, necesitamos a Dios Hijo y necesitamos a Dios Espíritu Santo para poder que seamos revestidos nuevamente de ese poder de la gracia. Estar bajo el poder del Señor. La fe, ¿qué hace? Quita un corazón incircunciso. Quita un corazón que no sea circuncidado para el Señor. Romanos 4, versículos 6 al 9. Dice entonces la palabra del Señor así. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La fe y estar bajo la presencia de Dios te va a quitar las culpas, ¿sí? La fe que te trae vivir bajo la presencia de Dios te va a retirar las culpas. Existen las culpas ficticias, reales y morales. Pero Dios, a través de Cristo, a través de vivir bajo su presencia, esas tres culpas van a desaparecer. Culpas reales, cuando yo sé que he cometido un pecado y mi corazón o el Espíritu Santo me lo hace saber. Culpa ficticia, cuando yo me culpo de algo que yo no cometí. Es que, por ejemplo, la pérdida de algo. Yo no estuve dentro de esa labor, pero yo me culpo diciendo: si yo hubiera estado, no hubiera pasado eso. Los propósitos de Dios son únicos. Estemos o no estemos, los propósitos de Dios se van a cumplir. Y las culpas morales, cuando nos sentimos culpables porque atentamos contra el templo del Espíritu Santo. Cuando se practica la fornicación, el adulterio, la lascivia, todo aquello que le hace daño al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Esas son las culpas morales. Cuando vemos que no estamos glorificando a Dios como Él se lo merece. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El rey David cometió pecados terribles. ¿Sí? Usted ve, y el libro de Reyes, el libro de Crónicas, hablan, inclusive el libro de los Salmos, nos dan a entender esos pecados que cometió David. David fue asesino. Él mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Lo puso al frente de la batalla para que murieran, después de que había cometido con su esposa un acto de adulterio. Y como ella quedó embarazada, entonces la solución para el rey fue mandarlo a matar. Pero Dios lo castigó y lo corrigió por ello. Recuerde que todos los pecados, cualquiera que sean, grandes o pequeños, Dios te va a corregir. ¿Sí? Independientemente de nuestra salvación, independientemente de lo que vivimos, los pecados traen una consecuencia. Y la consecuencia también tiene que ser corregida por el Señor. Porque Él nos va a llevar, dice su palabra, en el libro de Corintios, que todas nuestras obras van a pasar por el fuego. Unos van a quemarse y otros van a pasar. Cuando son quemadas, pues van a desaparecer, pero cuando pasan van a ser para galardón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con David? David, ese hombre que había hecho eso malo, David se arrepintió, reconoció que él había pecado. Cuando yo reconozco que he pecado, Dios es justo y fiel para perdonar mis iniquidades. Pero yo tengo que reconocer, la presencia de Dios en mi vida me debe llevar a reconocer cuando fallo, cuando peco. Me debe llevar a entender que yo cometí una desobediencia contra el Señor. Y eso fue lo que hizo David.
David reconoció sus errores. David reconoció que había pecado. Por eso no volvió a cometer el mismo error. Lastimosamente nosotros pedimos perdón y al otro día cometemos el mismo acto. No. El verdadero arrepentimiento, ¿a qué me lleva? Que no cometa el mismo error todos los días. Eso es lo que me lleva a la palabra de Dios. A que yo me arrepienta de corazón y diga, eso no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Nadie está exento de un pecado. Lo que sí nos tiene que hacer seguros es que no lo vuelvo a cometer después de que me arrepiento. Que yo ya no vuelva a esa transgresión y a ese pecado. Entonces vivir bajo la presencia de Dios me debe llevar entonces a valorar la fe y me llega a tener un corazón que ya lo circuncidó Dios, no el hombre. Ya tenemos un corazón circuncidado para Cristo. ¿Para qué? Para que sea agradable delante del Padre. Lo invito entonces para que vamos a orar. Amado Dios y Padre mío, te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Padre, te pedimos para que hoy esa fe de Abraham, que vivió bajo la presencia de Dios, hoy sean nosotros también experimentándola, para que podamos vivir bajo la presencia de nuestro buen Dios, el Dios absoluto, grande y misericordioso, que es Él, el único que tiene piedad y bondad sobre nuestras vidas, que tiene misericordia y que nos ha llenado de toda gracia. Dígale hoy al Señor, Señor, quiero tener esa fe y quiero vivir bajo la presencia tuya como lo vivió Abraham, Señor. Bendito es el Dios que nos bendice con toda bendición. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Dígale hoy, Señor, gracias. Y te pido que te quedes conmigo el resto del día. Señor, yo te pido para que sean los cielos abiertos para nosotros, Señor, en este nuevo día, y que la gracia del Omnipotente, nuestro Señor Jesús, sea derramada sobre nosotros día a día. En Cristo nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga abundantemente, que los cielos sean abiertos para nosotros y nos vemos hoy a las 7 de la noche en nuestro tiempo de alabanza. Chao, un abrazo, les amamos mucho.